afternoon, Your Honor. Buenas tardes, Su I am Señoría. Jane Doe 5. Yo soy Jane Doe 5. I stand here today Vengo aquí hoy before you ante usted and all these y people todas estas and personas Mason Joaquin y Nason Joaquín to tell my para experience. decir mi experiencia. 7 years. 7 años. It has been 7 years Han sido 7 años since my abuse desde que comenzó mi abuso en las manos de Nason and a luz y la del luz del and its mundo y highest sus miembros numbers más first began. altos. Perhaps Tal vez it would be more sería más appropriate apropiado to say it decir has que han been sido 28 28 años since the desde que abuse comenzó el first abuso, started. Since I desde was que se me born, preparó I was desde el born momento into que this nací church, para estar en esta iglesia. and it Y me destroys destruye saber knowing that que I no will tendré not mi have día en my day in corte court para so poder that I can decir tell al the mundo world mi my historia. story. But I would like Pero me to gustaría speak at least hablar, part por lo about menos you parte de esa right now in verdad, this room. aquí, en esta sala, con mi violador. For the past 3 En los years, últimos 3 años, Mason is- Nason y and sus his abogados argued han about argumentado my abuse que mi abuso was consensual, fue consensual, that I wanted que yo it, así lo quise, that I was an que yo era un adult and adulto nobody que nadie forced me me to do forzó a anything, hacer nada, that just que because solamente no one put a porque gun to my nadie head, me I puso was una free pistola en la to say cabeza no. estaba libre para decir que no. They tried to Se bully us burlaron de into nosotras submission. para someternos. He and Él y his sus lawyers abogados continued continuaron their con su abuso emotional emocional, abuse, physical sin mencionar el abuse. abuso físico de Nason. This is the Eso farthest está muy thing lejos de la from the verdad, truth, Su Señoría. and this Y is what I esto need you, Your es lo Honor, que necesito Mason que and his entienda lawyers, usted. this court, Nason, and the sus entire abogados, world to esta understand. corte y todo el mundo. I recall sitting in the living room of a state Recuerdo case, cuando estaba en una sala de un lugar seeing seguro, some of the agents viendo a los speak on our agentes behalf, hablar a nuestro favor. when the defense Cuando la defensa would ask preguntaba that if they had que si nos put a habían gun puesto to una our pistola head. en la cabeza. I wish Yo that hubiera he had put a deseado gun que to my él head me hubiera puesto una pistola en la instead of cabeza, forcing me to en go vez de through haberme everything he forzado had put me a through, pasar por todo lo que pasé, then I porque might así have hubiera had a tenido una chance to resist. oportunidad para resistirme. Maybe Tal vez then I could have lo hubiera said pensado y no. dicho que no. I was never, Nunca, ever nunca allowed to se say me no. permitió decir que no. And even Y cuando when I lo traté, tried, me recordaron I el was por qué no reminded podía why I hacerlo. couldn't. As our stories Al came salir out nuestras and we historias gathered y tener la the courage valentía to para speak hablar en against contra de él, people la gente began comenzó to a blame us. culparnos. They Nos asked preguntaron, us how we ¿cómo could be podíamos so ser tan stupid and estúpidas e naive. ingenuas? I mean, O sea, I lo get it. entiendo. I keep Yo asking me, myself, me, that's me he it. hecho, me sigo haciendo esa How can I misma have been so pregunta. stupid? ¿Cómo pude haber sido tan How could I have estúpida? believed all ¿Cómo this pude lies? haber creído todas estas mentiras? How can I have put myself in ¿Cómo this es que me puse situation? yo misma And en up esta until this situación? past Friday, Y hasta este pasado when I viernes, was cuando, told that cuando me Nathan dijeron que and the Nason y la prosecution fiscalía reached a plea llegaron a un agreement, acuerdo, I feel like yo I sentí would que be able to have tendría a chance to una explain it all. oportunidad para explicarlo todo. It breaks my heart and spirit Me quiebra mi that corazón y he mi was allowed espíritu to enter a plea without my que se le input. permitió llegar a un acuerdo sin mi Your opinión. Honor, Su Señoría, this is a dangerous este es un man. hombre peligroso. He has destroyed so Ha much of destruido me tanto de mi vida and my y mi faith in fe humanity. y mi fe en la humanidad. I keep finding Sigo myself deseando wishing que mejor that he had me hubiera killed matado, me, because porque así at least then por lo menos hubiera acabado con mi sufrimiento que siento that ahora. I feel now and I Y know yo sé que sentiré I por will el resto de feel mi for the vida. rest of my life. Él, Nason Nason Joaquín, he me lo took quitó everything todo. from me. He Me took quitó a away mi my familia, family. me took quitó away a mis my amigos, friends. me He took quitó away mi my trust confianza and my innocence. y mi inocencia. And Y now, ahora all I'm solo left me with quedaron are broken pedazos and rotos ugly y pieces feos of de los memories of what recuerdos he did de lo to que me me hizo for so por many tantos years. años. Since the moment I was Desde el born, momento que nací, I was a servant to fui una sirvienta de la iglesia. This is what the Esto church es lo que la requires. iglesia requiere. Me and my family Yo y mi had the familia utmost
teníamos la máxima fe en una conexión con Dios y nuestro Salvador. Y hubiéramos hecho todo lo que nos pidiera. Todos habríamos hecho esto. Desde que yo era niña, me decían una y otra vez que servirle era un privilegio. Sus ministros me dijeron que lavar su letrina era un honor, que tenía que obedecer todos sus deseos y nunca traicionarlo, que si lo servía obedientemente, se me garantizaba un lugar en el cielo. La gente escucha que la luz del mundo es una iglesia cristiana y piensan de un estereotipo de iglesia cristiana, pero asumen tal vez que es un poco más evangélica, que tal vez teníamos a Nazón enfrente de la iglesia entregando apasionadamente un sermón, pero esto no es nada la luz del mundo. La luz del mundo es un culto que rezaba hacia el altar de Nazón. Creímos en Él como nuestro Señor y Salvador. No celebrábamos la Navidad cuando crecíamos, porque la doctrina nos prohíbe. Pero ¿sabes qué celebramos? El cumpleaños de Nazón. Después de todo, era Jesús en la tierra, el verdadero Jesús, aquí, para salvarnos. Todos los miembros de la iglesia tienen fotos de Nazón en sus paredes. Yo sé que mi familia la tenía, una foto grande, grande. Crecimos cantando canciones de Nazón y su padre, alabándolo como nuestro Salvador que cuida de nuestro cuerpo, que nos perdona los pecados y cura nuestra mente y espíritu. Cantábamos estas canciones mañana, tarde y noche. La iglesia nos pedía que nos vistiéramos modestamente, faldas largas, mangas largas, no escotes. No se nos permitía tener novios o estar con miembros del sexo opuesto. Siempre se nos pedía que sirviéramos a la iglesia y que fuéramos voluntarios todos los días, por muchas horas. Seguí todas las reglas. No hice amigos afuera de la iglesia, porque nos dijeron que no lo hiciéramos, que no hiciéramos esto. Fui obediente, fui leal, y Él sabía que esto me hacía la presa perfecta. Él sabía cuánto yo creía, sabía lo puro que era mi corazón, y se aprovechó de eso, de todas las formas posibles. El abuso de Nazón comenzó lentamente. Yo tenía 21 años, pero ingenuo ante el mundo. Mi mundo giraba alrededor de la iglesia. Era una virgen. No tenía novio y nunca había besado a un muchacho antes. Estaba prohibido. Un día se me acercaron varios miembros para decirme que había sido escogida para recibir una extra bendición de Nazón. Y estaba muy contenta. Y me dijeron qué tan especial yo era y la suerte que tuve para ser elegida, para ser parte de este grupo secreto. Se me dijo que mi bendición era vestirme con lencería y hacer un baile para Nazón. Y recuerdo la sangre estilando de mi cara y comencé a entrar en pánico. Y cuando las muchachas me vieron hesitar, me recordaron que tenía que servir a nuestro Señor, que tenía que servir a nuestro Señor sin preguntas. Recuerdo estar muy nerviosa e incómoda, pero seguí rezando para tener fuerza, para recibir esta bendición una y otra vez. Pronto después de esa noche, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Nunca olvidaré una de las siguientes conversaciones. Me dijeron que una vez más
había sido escogida para una bendición especial. Pero esta vez era aún más hermosa, que Naasón me había escogido para la máxima bendición. En la iglesia siempre se nos pedía hacer regalos y donaciones para él. Ese día, mis preparadoras me llevaron a un cuarto especial y me preguntaron que cuál era la cosa más preciada y valiosa que yo le podía ofrecer. Recuerdo que estaba muy confundida y me preguntaba qué poseía yo que el apóstol no tuviera ya. Este hombre está podrido en dinero. Lo tiene todo. Luego me dijeron que Dios me escogió para darle el regalo de mi pureza e inocencia, mi virginidad. Solo recuerdo estar total y completamente impactada. Me seguían diciendo la suerte que tenía y que había otros miembros que se morirían por estar en mi lugar. Me pidieron que fuera a hacer una oración por la bendición que iba a recibir. Y corrí al baño y comencé a llorar. Lloré en el baño y recuerdo que ese día tenía un poco de maquillaje. Y una de las preparadoras me dijo que me pusiera de pie rápido porque iba a arruinar mi maquillaje, que la bendición ya tenía que ser. Las muchachas me trataron de convencerme que saliera citando las Escrituras y versos de la Biblia, diciéndome que él era un siervo de Dios y tenía que hacer todo lo que él quisiera, que lo abandonaría si decía que no. Recuerdo que no entendía por qué estaba teniendo una reacción tan negativa para algo que sería la máxima bendición. Recé y lloré y aún no entendía por qué mi cuerpo no sentía esa bendición. Naasón habría dicho que yo consentí tener sexo con él. Eso pasó solo porque me engañaste a mí y a todos los demás que tú eras un Dios. Yo nunca di mi consentimiento para tener sexo contigo. Tú, vil y basura perversa, ni en 1,000,000 de años te hubiera dicho que sí. Ni en 1,000,000 de años hubiera aceptado si no me hubieras lavado el cerebro una y otra vez para hacerme creer que eras un Dios. Si no hubiera tenido el temor a una condenación religiosa y espiritual. Si me hubiera rehusado a someterme ante ti. Te creí cuando dijiste que tener sexo contigo no contaba porque eras Dios y que aún sería una virgen, para mi esposo. Él sabía qué tan importante era para mí seguir siendo una virgen para mi futuro esposo. Pero aún pensando que tú eras el apóstol, aún estaba aterrada. Fuiste tan agresivo esa noche, fuiste violento. El dolor era tan grande y recuerdo que había tanta sangre en la toalla que pusieron en la cama. Sangre por todos lados. Tú y mis preparadoras sabían que era una experiencia horrible para mí. Aún creyendo que tú eras Dios, no fue suficiente para aceptar esto. Yo quería correr de allí, pero tenía que decirme a mí misma que tenía que hacerlo, que no tenía otra opción. Era lo que el apóstol quería, y yo como su sierva estaba obligada a hacerlo. Me decía a mí misma que esto era una bendición y tenía que estar agradecida. Pero fue demasiado.
¿Recuerdas cómo lloré? ¿Recuerdas la expresión en mi cara cuando mis lágrimas rodaban por mis mejillas? Porque yo recordaré la expresión de tu cara para siempre. ¿Recuerdas cuando mis preparadoras me sujetaban para que tú me violaras? Porque estaba luchando por irme de allí. Literalmente hiciste que 2 personas me sujetaran mientras era violada y me robabas mi virginidad. ¿Eso es lo que tú y tus abogados piensan que es consensual? Esa noche, no solo me quebraste emocionalmente, sino también me quebraste físicamente. Desde aquella noche de mi primer violación, he estado en el dolor físico más horrible. Desde aquel entonces, constantemente siento como si mis caderas fueran desgarradas y mi espina se torciera en el olvido. Como esto no fuera suficiente, me hiciste casarme con un completo extraño en México. Me sentía como si fuera ganado. Y ahora tenía que obedecer a mi esposo. Y él también fue abusivo. Han pasado 7 años y el dolor aún está allí. Ya no puedo trabajar por causa de eso. Estuve en una silla de ruedas la mayor parte de mis 20s porque literalmente no podía caminar. No puedo jugar con mi pequeña hija como siempre soñé hacerlo. No he podido a causa de esto. He ido con tantos doctores y nadie me puede ayudar. Y todo empezó esa noche, cuando me hiciste eso. Porque tienes razón, yo lo quería. Cada que me violabas, tú y tus miembros de la iglesia que ayudaron, me decían que rezara. Me hacían rezar antes y después de que me violaras, en gratitud por la bendición que me diste. Todos esos días, cuando el sufrimiento ya era mucho, hacías que tus preparadoras citaran las escrituras y versos de la Biblia para que me quedara. Y constantemente me decían que necesitaba rezar más para tener más fe y que cualquier sentimiento negativo era el diablo que me quería atrapar. Usaste mi fe para silenciarme y para someterme. Y me recordabas que el Señor nos ponía a prueba y que tenemos que mostrar nuestra fe aun cuando es difícil para nosotros, aun cuando nos destruye. A mí me destruyeron el cuerpo, mi mente y mi espíritu. Pero nunca desaprovechaste la oportunidad para decirme que así funciona la religión, que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por el Señor y que yo me tuve que sacrificar a mí misma. Citaron las escrituras para decirme que sería castigada eternamente si me rehusaba, que mi familia sería destruida, que sería infértil, que estaría maldecida. Se me recordaba que Jesús tenía sus concubinas, Marta y María, y como Dios aquí en la tierra, tú también estabas autorizado para hacer lo mismo. Y yo me lo creí todo. Estaba aterrada de lo que me podía pasar si te decía que no, por lo que nos hiciste creer cuando crecíamos. Y por eso nunca dije que no. Se me dijo que nunca podía decir esto a ningún alma. Y se me prohibió hablar con otras víctimas y con mis papás porque tú dijiste que esto iba en contra de Dios.
y que yo sería responsable de la condenación de sus almas si les decía los secretos. Me usaste como tu esclava sexual y tenía que responder a tus caprichos por años. Y cuando no era tu esclava sexual, era tu esclava personal también. Tenía que cocinar y limpiar para ti como tu sirvienta particular. Y lo hice todo porque todavía creía, porque me decían día y noche que era una de las privilegiadas que estaba recibiendo la máxima bendición. Todavía tengo tanta vergüenza por todo lo que me hiciste hacer a través de los años. Las cosas que me hiciste hacer fueron horrorosas y todavía lo son. Odiaba cómo me tocabas, pero se me ordenaba nunca resistirme. Se me decía que tenía que ignorar mis sentimientos y apreciar las bendiciones. Había un precio que pagar. Y entre más bendiciones recibía, se me tenía que exigir más. Me lo quitaste todo. Absolutamente todo. Ya no puedo tener relaciones íntimas. No confío en otras personas y tampoco confío en mí misma. Todo me asusta. El trauma de no soñar más en casarme nunca más, como el sueño que tenía cuando estaba joven, se destrozó. Estar una noche con todas las personas que amo, mi mamá, mi papá y mis hermanos, inundar el templo con flores, bajarme de un carrusel de novia y que mi papá me llevara del brazo por el pasillo. Pero yo no tuve eso. Hasta eso me quitó. Aún después de que lo arrestaron, yo creía en él. Todavía lo protegía. Todavía estaba muy lavada del cerebro. Y mientras estabas en la cárcel, se extendía tu alcance. Tenías a tus investigadores privados y pastores y obispos para hacer tu trabajo sucio. Aún después de ser arrestado, te protegía y seguía creyendo en ti. Cuando te diste cuenta que había una probabilidad que yo hablara en contra de ti, hiciste que me secuestraran en México tus hombres, tus oficiales de la iglesia. Hiciste que me tuvieran bajo guardia armada las 24 horas del día, 7 días a la semana. Por meses viví en un temor constante de ser asesinada. Yo sabía que así como yo, todos los miembros de la luz del mundo harían lo que fuera para protegerlo, aun si esto significaba matarme. Recuerdo que estaba tan aterrada y en un estrés tan inmenso que mi cuerpo se apagó. O sea, mi ansiedad y mi estrés eran tan grandes que estaba teniendo un pesado sangrado rectal. Todo me dolía. El miedo era tan grande. Estaba aterrada. Creía que me iban a asesinar en cualquier momento. Varios de sus ministros me hicieron firmar papeles y documentos bajo coerción. Y varios están aquí mismo, ahorita. Documentos donde prometía que no testificaría en contra de él. No tenía voluntad y no tenía voz.
Sus guaruras me seguían en todo momento. Contacté a la embajada en la primera oportunidad que tuve y les pedí que me ayudaran. Y trabajaron con el FBI y ellos me rescataron, a mí y a mi hija. Y aún así era tan difícil ir en contra de ti. Tu poder se extendía muy profundo en Jalisco que aún el FBI batalló para rescatarme. Y tuve mucha suerte que el FBI me rescatara porque soy una ciudadana americana. Y no me puedo imaginar qué pasaría si no lo fuera. Su señoría, tuve que brincar una pared con mi bebé de 1 año para escapar de sus garras. Cuando me subía al vehículo que usé para escapar, recuerdo que se me vino a la mente un pensamiento. Si alguien en esa operación era un espía que trataría de quitarme la vida. Pero preferí morir intentándolo que quedarme allí un día más. Una vez rescatada, pensé que estaba a salvo y que mi pesadilla terminaría, pero solo comenzaba. La iglesia comenzó una campaña de difamación, diciéndome a mí y a las otras Jane Does que el diablo se había apoderado de nosotras y que estábamos poniendo a prueba su fe, que ellos tenían que cumplir su compromiso con Nazón y la iglesia y resistirse a la tentación de tener que escuchar a nuestras palabras perversas, y que esas palabras estaban destinadas a corromperlos, que era su deber silenciarnos. Tu iglesia bajo tu mando les decía a todos que tú eras inocente y que yo y las Jane Does éramos coaccionadas por la Fiscalía General para mentir, que no existía evidencia real. Fuimos rechazadas y atacadas, recibimos amenazas de muerte y después nuestra familia comenzó a recibirlas también. Constantemente era hostigada por miembros de la iglesia. Leí las cosas más horribles que te puedas imaginar sobre mí, sobre mi familia, sobre mis amigos. Todos se distanciaron de mí. También fueron obligados por la iglesia para poder salvar su alma. Y al mismo tiempo, sus abogados comenzaron a decirles a todos que éramos prostitutas y que dimos consentimiento a esto, que lo queríamos, que todas esas cosas horribles que nos hizo hacer para agradarlo y satisfacerlo, demostraba que éramos rameras y que nosotras estábamos pidiendo esto. Sus abogados usaron nuestros traumas en contra de nosotros. La gente se pregunta, si hay tantas víctimas, ¿por qué nadie ha levantado la voz? Y es porque ellos saben el precio tan grande que hay que pagar para declarar en contra de él. Toda la soledad y toda la vergüenza es la peor tortura que una persona puede experimentar.
Él me lo ha quitado He has todo. taken my dignity, Me ha quitado mi my dignidad, life, mi vida, my youth, mi and my juventud innocence. y cada parte de mi inocencia. No, I can't sleep through the night. no puedo dormir en las noches por culpa de Él. My body just refuses to sleep. Mi cuerpo se rehúsa a dormir por miedo a las pesadillas. I have no doubt, Your Honor. No tengo duda, Su Señoría, que mi dolor físico, que juega una pequeña parte en la manifestación de este trauma, My legs constantly mis go piernas numb. constantemente se duermen. I am in excruciating pain all the Estoy con un time. dolor insoportable todo el tiempo. There is not No ha habido nada, no ha a habido single part tan of solo my life una sola parte de mi vida donde su abuso no me haya tocado. I have tried to get therapy, He tratado de tener but terapia, even my therapists have told pero me mis mismos they are not terapeutas me dicen qualified to deal que with no trauma. están calificados para tratar con traumas y abusos tan complejos como los míos. Can you imagine how that ¿Se imaginan cómo se siente eso? makes a person ¿Cómo hace una persona perder su esperanza? Que las cosas que me hiciste sufrir son tan terribles que los profesionales no pueden atenderlo help me deal y no with it? pueden ayudarme a tratarlo? They can't hear the things you make me Ellos no experience. pueden escuchar las cosas que me hiciste experimentar. I can't believe to tell No, I can't begin to no tell puedo you comenzar a decirte how many times cuántas I veces have thought of killing he myself pensado en suicidarme to end my suffering, para terminar mi sufrimiento, to end the para memories terminar you have con las memorias que tú has creado. I have been put in a mental institution Me han puesto en una institución because of mental the things por las he has cosas done to me. que Él me hizo. The only things that keep me going, La única cosa que me impulsan a seguir es mi hija and it breaks my heart y me rompe el corazón that the pressure of my life que la presión de mi and vida my happiness y is on mi her felicidad tiny shoulders. están en sus pequeños hombros. The struggle with intimacy and trust. Lucho por la intimidad y la confianza y me mata saber que crecerá con una mamá soltera por causa de las cosas que Él me ha hecho. Porque ya no confío en los hombres por su culpa, pero lo perdono. Sí, sí, porque necesito hacerlo para no quedarme en el pasado. Pero Dios, el Dios que yo conocí, no el de Él, no el Dios de Él. Él podrá, sabiendo que tomó su lugar y el lugar de su Hijo Jesús, y sabiendo que le hizo daño a sus hijos, daño a su inocencia, hablando herejías de Dios y su Hijo. Todo esto para tener peso bajo su cinto. Él es el anticristo, porque actuó e hizo todo en contra de sus enseñanzas. También perdono a los defensores del diablo, sus abogados. Pero ya no se llevará ningún alma inocente. Y como él diría, que Dios esté contigo, Dios estará con él y Dios le pagará. Su Señoría, le ruego que escuche mi voz en esta tarde, que escuche las voces de mis compañeros sobrevivientes
Este hombre, esta religión, esta iglesia es más peligrosa de lo que se imagina. Ha destruido vidas y seguirá haciéndolo. Fue aquí el pasado viernes cuando Nason llegó a un acuerdo, donde se sentó aquí enfrente de usted y declaró que sería honesto y sincero. Yo sé la verdad de lo que pasó. Y esto me duele de una forma que nunca podría explicar. Que no se le hace responsable de la maldad que ha cometido. Pero por lo menos se dijo que era culpable de algunos cargos, aunque guardó silencio de los otros. Pero su señoría, ese mismo día, su iglesia sacó múltiples comunicados negando su culpa, manteniendo su inocencia, diciéndole al mundo y a su iglesia, millones de seguidores, que este sistema legal, esta corte, esta sala es corrupta, pero no Nason. Ellos dicen que fue un mártir y que le tendieron una trampa. No hay para nada remordimiento en sus acciones. No hay responsabilidad. No lo reconoce. Sé que debe ser difícil entender este mundo cuando parece tan extraño, pero yo nací en esta iglesia. Yo crecí en esta iglesia. Lo perdí todo por este hombre. Esta iglesia y sus miembros están usando este acuerdo, un acuerdo que todas las Jane Does, que con pasión estamos tan en contra, porque nosotros también sabíamos qué tan injusto era y qué poco lo hacían responsable, para comprobar la inocencia de él y la iglesia. La fiscalía nos dijo, la razón principal por la que tomaron el acuerdo fue porque cometieron un error. No mostraron evidencia que tenían que mostrar. Nosotros queríamos que se mostrara la evidencia. ¿Por qué estamos pagando los errores de los abogados que ni siquiera escogimos? Que nunca les importó escuchar nuestros testimonios que estamos diciendo hoy en este día. ¿Cómo es que es legal esto en este país? El país de la libertad. Y por sus errores y por causa de ellos, y al violar nuestros derechos que están en la Constitución de California, nosotros pagamos el precio. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser justicia en Estados Unidos. Su señoría, le ruego con todo mi corazón que por favor, extienda su tiempo en la cárcel a lo máximo que alcance la ley. Que sea un ejemplo para todas las otras víctimas allá afuera. Y que allá afuera tienen temor de declarar y creen que tienen que pagar un precio muy alto para decir la verdad. Por favor, mírame a los ojos y ve mi llanto, y que por todo lo que pasé tenga mérito. Gracias, su señoría. Gracias.
Señora Fusco, ¿algo más? No creo que haya nada más de las víctimas, su señoría.